Eh, Mi nombre es Paola Jasso y yo soy la editora de la colección de arte contemporáneo de libros digitales en la eh, casa editorial, digamos, Mala Letra, que se dedica solo a libros digitales. Eh, Ellos me invitaron a desarrollar una colección solo de artistas y a mí se me ocurrió que lo más interesante para desarrollar era invitar artistas a hacer proyectos específicos, ya que invitar a artistas para hacer monografías y ver todo su trabajo no sería tan interesante. Entonces, he estado invitando varios artistas, hasta ahora llevamos cuatro libros, pero el punto central era que pensaran en el medio en el que iban a desarrollar este trabajo, de tal manera que el libro se vuelve una especie de pieza, ¿no? Y bueno, invité a Abraham Cruz Villegas a hacer este libro, y él a su vez sí le gusta la colaboración y invitó a Nuria Montiel y a Ramiro Chávez, y bueno, ellos nos van a contar un poco de qué va esta edición. Por ahí dejamos unas imágenes que en realidad a mí me gustaría hablar de esto también, porque es solo el making of, digamos, que son fotografías. Sí, puedes poner así, por favor, de cómo realizamos el libro, porque también creemos que presentar el libro aquí pues no iba a tener mucho sentido. Se vende en Amazon o en la editorial, bueno, en el sitio web de la editorial Mala Letra, y bueno, pues eso. La idea también de Hilo, la editorial, la colección se llama Hilo, por cierto, muy importante. Y he invitado a artistas jóvenes y artistas con una trayectoria importante hasta ahora, como que era interesante intercalar este tipo de trabajos. Y es para mí muy importante trabajar muy de cerca con los artistas y ir platicando de qué va a ir el libro y cómo ese libro tendría sentido en los medios, ¿no? En los formatos y en los soportes digitales como el iPad o Kindle. Bueno, les presento a Abraham. Buenas tardes. La idea a partir de la invitación de Paola para hacer un libro digital, que es algo con lo que yo realmente no estoy muy familiarizado, fue como la posibilidad de generar un ejercicio de colaboración y de aprendizaje para entender el formato, pero también para desarrollar un proyecto con amigos. Invité a Nuria Montiel. Nuria tiene un proyecto que se llama Imprenta Móvil. La imprenta móvil ha consistido en realizar una serie de proyectos en la calle con un vehículo que transporta una imprenta, literalmente, en la que ella reproduce imágenes o tipos móviles también para que la gente exprese lo que quiere decir, como los que ven ahora en la pantalla. Y esto lo ha desarrollado en distintos contextos y situaciones como las caravanas por la paz, marchas, manifestaciones, eventos musicales, plazas públicas, lugares donde se reúnen los jóvenes a patinar, lugares donde se reúnen los jóvenes a intercambiar cosas como el Tianguis del Chopo, etc. Y permitiendo que la gente realice un grabado, digamos, con lo mínimo de recursos, y lo ha hecho constantemente desde hace unos 3 años, 4 años, y se me hacía interesante a mí hacer una colaboración con ella a partir de un proyecto mío que se llama Autoconstrucción. He estado haciendo distintas exposiciones, libros, música, siempre en colaboración a partir de la experiencia de la autoconstrucción. Yo crecí en una casa y en una colonia de autoconstrucción, no lejos de aquí, en la colonia Jusco, entre el Estadio Azteca y CEU, digamos, y todo gira un poco alrededor de la dinámica de hacer una casa con las propias manos, sin dinero, sin una idea de arquitectura, sin ideas básicamente, sino puras necesidades. Este proyecto ha redundado en distintos formatos. Uno de ellos fue que yo escribí una serie de canciones
sobre personajes y situaciones de mi colonia, a las que 18 grupos de música en Escocia, en la ciudad de Glasgow, le hicieron la música, es decir, ellos le musicalizaron letras que yo escribí. Una de ellas se llama Racia, que es sobre un evento real de mi colonia, donde viene la policía y desaloja a los colonos, que son los invasores, están tomando la tierra, vamos a decir, ilegalmente. Y esto fue una anécdota que yo viví en la infancia, donde vino la policía y evacuó a la gente, a una familia de su casa. Los vecinos se solidarizan, vienen a combatir contra la policía y contra quien quiere abusar de ellos para defender al vecino. Por eso se llama Racia. Les voy a leer la canción brevemente. Dice, Racia: durante el despojo de la familia de los loquitos, todos fuimos a protestar y a defenderlos. Ahí nos quedamos toda la noche y el resto de días. Hicimos una fogata afuera de la casucha donde vivían, con todos sus perros lanudos. Cantamos canciones y bebimos café con piquete y contamos chistes de un humor muy oscuro. Y nos reímos muy recio hasta que llegó la policía con sus caballos y sus patrullas. Y de repente llegó gente que nadie conocía, sin credenciales pero con pistolas. Se llevaron a todos en una camioneta roja con las ventanas ahumadas, a Felipe, a Toña, a Rubén el profesor y a muchos más. Les pegaron con garrotes y les quebraron las costillas hasta hacerlos sangrar. Se los llevaron, los secuestraron, vivos los llevaron, vivos los queremos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Esto fue la materia prima que yo compartí con Nuria para hacer, con los tipos móviles de su imprenta, las letras, renglón por renglón, de la canción. Y las fuimos a colocar sobre las fachadas de mi colonia. Y Ramiro Chávez, que es un artista, un fotógrafo argentino radicado en México de hace años, y además los tres somos amigos de mucho tiempo, con Paola también, Ramiro tomó las fotografías que le dan cuerpo al libro como producto final. Entonces, este ejercicio de colaboración, de algún modo, no sé si irónicamente o paradójicamente, para la creación de un libro digital, está hecho a mano. Primero que nada, por el ejercicio de colaboración de juntarnos, imprimir las letras, fotocopiarlas, pegarlas sobre la pared, fotografiarlas y después darle el formato de libro digital. La canción fue escrita originalmente para un proyecto que hice en Escocia, como dije hace rato. Si quieren, les voy a poner rápidamente la canción a que la escuchen y luego escuchamos a los compañeros.
Lo que es importante decir nada más para concluir mi participación es que estas fotos no son el libro, estas son fotos de cómo se hizo el libro, pero el libro son las imágenes silenciosas, digamos, entre comillas, de las imágenes con la letra de la canción. Muchas gracias. Pero fue un proyecto que se fue volviendo más interesante con el paso del tiempo, porque primero me pareció interesante porque desde lo personal tocaba áreas que a mí me interesan mucho, como la fotografía, como la arquitectura, como la poesía, como la presencia de signos y símbolos en las imágenes, como cierta idea del deambular y de lo geográfico y de lo arqueológico también. Entonces el proyecto de entrada sonaba como muy interesante como por eso, y luego se sumaba la posibilidad de colaboración con gente que admiro mucho desde siempre, y desde lo profesional y desde lo personal también. Y a la hora de empezar a hacer el proyecto, como que empezó a surgir una especie de sutil coherencia que tenía que ver, por un lado, esto que hablaba Abraham, de estar haciendo un ejercicio totalmente no digital, ¿no? De trabajar a mano, de un reconocimiento casi de textura de dónde íbamos a trabajar, de deambular, de conocer un espacio geográfico, de conocer usos arquitectónicos, de un montón de cosas, y eso fue tomando coherencia poco a poco y fue reforzando la idea de que lo que estábamos haciendo tenía mucha lógica de que sucediera en un medio como un libro electrónico, básicamente. Entonces, algo que me interesa mucho del proyecto es esa sutileza y esa especie de economía de medios que está muy relacionada con nuestra colaboración personal y que tiene una repercusión en que es un libro, en que es digital, en que es barato, en que es sutil, se distribuye, es como una intención, una gran pequeña intención de alguna forma. Y me interesa como señalar puntos que me interesaron. Por un lado era esta idea de hacer algo digital que tuviera que ver con una canción. Fue algo que me motivó mucho desde el comienzo, porque tocó algo anecdótico personal, que es que mi relación con el internet tiene en gran parte que ver con la música, ¿no? Y con la distribución de eso. Entonces, estar haciendo algo que hiciera referencia a una canción y dedicar tanto esfuerzo como a una canción se me hizo algo como muy, muy bonito desde el comienzo. Y luego empezaron a pasar otras cosas, el reconocimiento de la colonia de Abraham y de donde él ha inspirado gran parte de su trabajo, también se me hizo muy interesante, y también como que encontraba un eco con el uso del internet ahora, ¿no? Con el uso de lo geográfico y de nuestra contextualización en referencia a una escala, ¿no? En la ciudad. También se me hacía como muy interesante la relación con el material, ¿no? Por un lado, las fotocopias hechas a partir de los diseños de Nuria, también se me hace que tiene como cierta lógica de ser trasladada al medio digital, y sobre todo pensando en pequeños detalles como la posibilidad de acercarte, de alejarte en cuanto a un zoom ¿no? Básicamente. Y por otro lado también reforzaba ciertos intereses personales como el de generar ciertos espacios para el tiempo sobre la lectura de la imagen. Entonces estas son imágenes muy silenciosas, sencillas, donde básicamente se lee una canción, pero están propuestas como para que no solo se lee una canción, sino que se ven materiales, se ven colores de pintura, se ven texturas, se ven diferentes... Se lee la historia de la colonia. Se lee la historia de la colonia de una manera muy sutil, y esa sutileza es tanto como el hacer un zoom o no, por ejemplo, o como ese tipo de cosas. Entonces se me hizo que el proyecto se me hizo muy interesante como por varios de esos motivos, y para mí terminó siendo un proyecto bastante como redondo en ese sentido, y se me hace muy bonito que sea una letra de una canción, nada más ni nada menos. Y se me hizo también muy interesante la dinámica de la invitación y la dinámica de la colaboración, esta idea de la
siempre siendo, ¿no?, planteándome como artista, siendo artista, la idea de colaborar con alguien y la idea de la fotografía como aplicada a una colaboración con otras personas es algo que siempre está dando vueltas como en mi cabeza. Entonces esta dinámica se me hacía muy, sí, de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje, de por un lado trabajar con el trabajo de Nuria, realmente usarlo, pegarlo, despegarlo, decidir cómo, ir conociendo estos lugares, decidir qué parte funcionaba mejor para cuál oración. Fue todo un trabajo de bastante... Parecía muy sencillo en un comienzo, pero sí tenía como cierto oficio de fondo que se me hace que está presente en el libro y que por eso los invito a que lo compren y a que descarguen la canción de Abraham y lo lean al mismo tiempo, básicamente. Sí. Cortas ya. Sí, yo creo que fue también interesante para los tres que nunca habíamos hecho un libro digital, el cambio que representa, ¿no? Uno, o sea, la posibilidad de que el tiraje, ya no existe un tiraje limitado y que ese libro se distribuye de una manera que se va más allá de lo que el autor puede saber, ¿no? Eso creo que es bastante padre, interesante para mí, en el hecho de lo múltiple en sí del origen de la gráfica y de la estampa, pues es distribuir una información, ¿no? Pero siempre quedaba acotada a las posibilidades económicas de la imprenta, ¿no? O de quien está editando el libro. Y en este caso, pues lo digital permite que se libere de alguna manera. Otra cosa que creo que fue también interesante en el proceso era ver el libro ya en digital en los distintos tabletas que existen, ¿no? De repente puedes tener un Kindle y se ve de una manera, en un iPad se ve de otro, o sea, depende el dispositivo, el tipo de libro, y de alguna manera tiene que ver con la historia de la imprenta también, porque lo ves en una de las tabletas más viejas, en blanco y negro, e incluso hay como fantasma que pasa de página a página, y es como si estuvieras con un fanzine de ese libro, ¿no? Como una versión facsimilar, hecha en fotocopias, y de repente lo ves en el iPad, en la tableta de la última, y pues es como la sensación de tener un libro con una impresión a color impresionante. Entonces hay esas relaciones entre lo digital y lo análogo todavía que me pareció que es interesante explorar. Por otro lado, lo que decía Ramiro, de poderte meter a la página y hacer el encuadre y ver a detalle la imagen. Y por otro, nuestra parte vivencial de irnos a la colonia de donde nació Abraham y donde creció ahí, en el Ajusco, Coyoacán. Y el pretexto de hacer una rola, escribirla en los muros para también vagabundear por ahí. Creo que esa parte experiencial también fue muy padre. Y bueno, pues los invito a leerlo, ojalá lo disfruten. Y bueno, ya para cerrar un poco, también quería mencionar que nosotros, y bueno, esto depende de cada artista lo que proponga, pero la idea principal o lo fundamental es que sea una imagen por página, o sea, hacerlo lo más sencillo posible. La verdad es que justo no queríamos irnos por el lado multimedia porque nos parecía que hacer algo multimedia podría funcionar mejor en un sitio, en internet o en otra plataforma, ¿sí? De algún modo es multimedia porque también tiene un link a la canción y así, y uno puede pues acercarse a la imagen muy diferente que en un impreso, ¿no? Puedes hacerlo de lo que ellos mencionan en Zoom, pero entonces nosotros solo nos fuimos con esa idea básica de una imagen por página y listo, un texto que explica o invitar a alguien a escribir un texto, que no es necesariamente un prólogo, pero sí, una presentación, exacto. Y en eso queda esta colección, ¿no? Imágenes que pueden ser vistas, bueno, hilando, por eso se llama hilo, como ir tejiendo un discurso,
Y pues nada, lo pueden buscar en Amazon para Kindle y en la página de librosmalaletra.com para iPad en mi curso. Muchas gracias. Si hay, bueno, una pregunta, por supuesto, si alguien tiene dudas. El lunes hubo una conferencia de Bob Stein, que no pudo estar presente acá. Y una de las cosas que él... Ya, a los dos micrófonos. A los dos micrófonos. Nada más, ahí, ¿sí? Bueno. A ver, una de las cosas muy interesantes que decía... Sí llega. Ya me está marcando señal. Una de las cosas más interesantes que decía Bob era cómo van a cambiar los roles, tanto del autor como del lector como del editor. Y creo que hoy tenemos la gran ventaja de que están los autores, el editor, la editora, y además son lectores también. Entonces quisiera preguntarles cómo dentro de su proceso personal, o sea, para alguien que ya ha publicado, para alguien que ya ha tenido trabajo, para alguien que ya es editor, ¿cómo cambia el hacer un libro digital desde su punto de vista personal? O sea, dentro de su proceso creativo, ¿qué diferencia hizo publicar digitalmente? Y también, si es cierto, porque una de las cosas que también apuntaba Bob ese día, es que las publicaciones digitales permiten mucho más la interacción con los usuarios, ¿no? Permiten hacer de los consumidores de contenidos culturales parte del proceso creativo. Si esto creen que sucedió o no en su proyecto, si sí o si no, ¿por qué? Bueno, justo nosotros, por eso la intención y la invitación a cada artista es pensar en el medio, porque creemos que es muy diferente y va a cambiar y está cambiando, y por supuesto que para los receptores y editores y artistas es otro boleto. Es muy diferente a publicar cualquier libro impreso o un fanzine, ¿no? Entonces por eso justo la invitación es pensar en algo digital. En este sentido, un poco en el texto introductorio hablamos de cuál es el juego que se realiza en este libro, que es un poco empezar desde la imprenta o la historia de cómo inició la imprenta, para pasar a la reproducción en masa de la fotocopia, para pasar a la fotografía digital, para pasar a la publicación digital, ¿no? Entonces, como sí se pensó en base a eso, ¿no? Como fue específico la invitación. Entonces creo que ahí, bueno, de entrada, pues ya era un cambio, porque el tema, a pesar de que Abraham ya ha trabajado por muchos años y en varios proyectos la temática de la autoconstrucción, ¿cómo en este sentido iba a ser diferente? ¿O cómo fue otro proyecto más, no? Pero que bueno, para mí hay algo interesante en términos de lo que podría llamarse la democratización del arte. Normalmente un libro hace accesible la obra de un artista a muchísimo más gente que la que ofrece un museo, por ejemplo. Hay un artista norteamericano que se llama Lawrence Wiener, que prácticamente hace solo libros, porque le interesa ese factor de distribución. Evidentemente el formato de un libro digital lo multiplica geométricamente, ese potencial democrático se vuelve infinito. La parte, digamos, de la pregunta que hizo el compañero, donde habla de la transformación del editor, del autor y del lector, pues obviamente varía mucho. Yo creo que no sé, para mí la parte de ser autor siempre ha sido también problemática en términos de generar proyectos de colaboración. La idea de referir o abundar en la autoconstrucción significa de raíz y metodológicamente una necesidad de colaboración. La autoconstrucción es solidaria y es cálida. Es entre vecinos, entre parientes, entre amigos. Y creo que para mí ha sido una búsqueda constante. Entonces, en ese sentido, es muy coherente en este sentido esta publicación. Y hay una transformación en el aprendizaje, en todo caso, para mí, en aprender de qué manera me puedo aproximar y ejercer mi derecho a aprender en un formato que desconozco.
Y por ahí también aprendí de Nuria y aprendí de Ramiro, por otras razones. Hemos sido amigos, pero no habíamos colaborado de esta manera. Entonces, yo diría que ese es mi privilegio y mi riqueza en el proyecto, también de Paola, en dialogar sobre cómo se hace un libro digital. Creo que por ahí también, lo que decía Nuria, el origen del grabado, de la gráfica en general, tiene una voluntad democrática, es convocar a la manifestación, llamar a la marcha, llamar a la toma de la Bastilla en su mero origen. Y eso significa mucho también para mí. Entonces yo creo que en este caso hay al menos una voluntad de coherencia. No sé si la haya. En todo caso ahí tendríamos que averiguar si es el lector en su transformación quien lo puede señalar. Ya nos señalaron de algunas faltas de ortografía, pero no Pero eso fue porque se acabaron los picos. todavía no hay algo más. Desde mi perspectiva, bueno, yo siempre me ha gustado los libros de artista, por ejemplo, ¿no? Y he hecho uno que otro, pues yo misma con lo que he tenido en mi poder, ya un tórculo, una fotocopiadora, mi tía que sabe encuadernar, y como una cosa muy a pequeña escala, en donde acabas teniendo pues un tiraje de un ejemplar único o 9 ejemplares, y la verdad es que el deseo siempre es que uno pueda compartir ese material con el mayor número de gente posible, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que en el libro digital pues es enormemente rico, que no necesitas una gran infraestructura así inmensa como podrías hacerla para sacar 1 millar o 2 millares de libros, como para poder distribuirlo así, ¿no? También la parte, yo creo que desde mi punto de vista es todo un aprendizaje el cambio que significa la página impresa a la página luz, ¿no? Que pues, es otra manera de relacionarte con la información que contiene un libro, en cómo lo lees también, cambia totalmente, y creo que pues da pie para una nueva exploración que no se ha hecho antes, ¿no? Entonces creo que a mí me gustó muchísimo tener la oportunidad de hacer un primer intento con mis amigos, y pues tengo ganas de hacer más, ¿no? Me dan ganas como de seguir explorando el medio, y pues pasa la buena. Bueno, a mí en cuanto a mi transformación como autor o como coautor del proyecto, he tenido como una reflexión que no tiene ninguna respuesta, ni sé si lleva a un puerto de respuesta, pero gran parte de mi trabajo fotográfico, artístico, personal no se conoce en las exposiciones. Digo, la gente que va a las pocas exposiciones que he hecho no es mucha gente en realidad. Entonces, mucha gente que conoce mi trabajo lo conoce porque lo ve en internet, básicamente, ¿no? Está dando vueltas por ahí, ¿no? De alguna forma. Entonces, esto de entrada se me hizo como muy bonita la intención de... Y soy súper usuario de redes sociales y de internet y me la paso todo el día como, ¿no? Pendejeando ahí muchas veces. Entonces, como que de pronto decir, ok, tomar un papel como de asumir el medio como un autor y no solamente como este filtro donde mis imágenes terminan estando de manera automática, asumir esa responsabilidad se me hizo interesante, ¿no? Una responsabilidad que fue sutil tampoco, no fue una responsabilidad institucionalizada de alguna forma, sino que fue una responsabilidad que surgió de, como surge la buena responsabilidad, que es como del trato humano con la gente y la colaboración. Y eso es un gran aprendizaje, ¿no? En cuanto a mi transformación como autor, ¿no? Y creo que no puedo agregar mucho más a la respuesta sobre esta especie de coherencia que provoca aprendizaje de lo que hablaba Abraham. Y luego también de manera personal me pasa de que Abraham lo conozco desde hace mucho tiempo y nunca habíamos colaborado en ningún proyecto, y de alguna forma por ejemplo su trabajo sí ha sido como muy influencial, muy influyente en mi manera de entender como el arte de los últimos años, por ejemplo. Entonces, colaborar
así era algo como muy interesante. Y con Nuria también tenemos una relación personal de hace mucho tiempo, pero nunca habíamos dado, bueno, sí habíamos colaborado un poquitito en algún proyecto, pero nunca nos habíamos dado como esa oportunidad. Y eso eso es un aprendizaje, digo, desde la plataforma de la colaboración, eso es un aprendizaje de entrada. Y en referencia a, bueno, tiene relación, pero en referencia a lo último que decía Paola, también es como que si lo ves de una manera superficial o muy simple, no somos artistas que puedas identificar para nada directamente con lo digital, ¿no? Y con la experimentación en cuanto a lo digital, sino que fue como ponernos en ejercicio al respecto, y eso se me hace que está bueno, y que de ahí surgen como muchas cosas. Que hay una generosidad en lo que manifestaste, que por lo general no es muy frecuente en la colaboración de la gente. El hecho que haya sido digital es simplemente circunstancial. Podía haber no sido digital y decir las mismas cosas que dijiste, ¿verdad? Los podías haber hecho impreso y tener los mismos sentimientos de construcción, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta sería lo siguiente: en este espíritu de la autoconstrucción a la que hacías alusión, ahí en eso estás, no nada más tú, sino Paola como editora, y ustedes, todos, y los que estamos aquí reunidos. De hecho, todo este proyecto que fue organizado por Tania, tenía ese espíritu. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿De qué se trata lo que estamos haciendo? Me resulta de que en la era digital hay un problema de fondo. Por ejemplo, con fotógrafos, sienten que son fotógrafos digitales porque usan una cámara digital, pero no entienden en lo absoluto el contexto y la situación y la dinámica de la era digital. Y para el caso no creo que haya mucha gente que lo entienda, porque lo tenemos que autoconstruir entre todos. Cuando tú decías yo no tengo experiencia, yo te diría nadie tiene experiencia. Yo creo que todos estamos en este proceso de aprender unos de otros. El tipo de reunión que estamos aquí, en el que estamos participando, es para hacer más bien preguntas que a lo mejor no hay respuestas de inmediato, pero sí nos dejan girando con la posibilidad de darles respuesta. Repito, no en este momento a lo mejor, sino en el transcurso de lo que estemos haciendo para el siguiente trabajo, o el siguiente, del siguiente, el siguiente, y las mesas redondas. Fíjense qué cosa pasó aquí, que fue muy significativa. El lunes tenía que haber llegado Bob Stein y se le fue literalmente el avión y no pudo llegar. Y entonces el equipo aquí de la fundación organizó la teleconferencia en donde él habló ante el público. Y en la mitad de la conferencia me manda Bob Stein un mensaje y me pregunta, oye, ¿y cuál es la diferencia de haber estado aquí o haber estado en la teleconferencia? Yo no tuve una respuesta directa a eso, ni él tampoco, pero nos quedamos pensando. Hoy, al estar viendo la primera parte de la presentación con alguien de España, con alguien que dicen que está en Brown y nunca dijeron dónde está Brown, pues hay que explicar dónde está Brown. Es una universidad en Estados Unidos. Está cabrón. Bueno, ese tipo de situaciones en la era digital son parte de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Y en qué se diferencia esto? ¿Y por qué es importante eso? Porque me quedo yo con la siguiente inquietud.
los lectores del trabajo que ustedes tuvieron, la, digamos, generosidad, porque no creo que haya sido más que eso, no creo que hayan hecho una gran fortuna vendiendo Todavía no. los libros digitales. No hemos podido eso. Todavía no. Pero hicieron un acto generoso de compartir. Bueno, ¿hicieron ustedes alguna investigación que acompañe a ver en qué se diferencia todo este proceso con lo que hubiera sido si lo imprimen? Es pregunta. Pero es pregunta no nada más de que yo ya entiendo también de que si se hace digital cuesta menos de que si se imprime, y la distribución y todas esas cosas, eso es obvio, sino la experiencia. O sea, lo que tú estabas ahorita señalando, esta es mi colonia, esto es esto, aquí pasa esto, es aquello. Yo no sé, tú no lo hablaste en el libro, no lo he visto en el libro, es una cosa que hablaste aquí hoy en la noche. A mí me llegó desde el punto de vista de compartir contigo algo. A lo mejor no se les ocurrió ni siquiera mencionar eso en el libro, pudiéndolo hacer, porque pudieron haber hecho una entrevista contigo y estando en el libro, y está el audio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no se hizo? ¿Qué es lo que se necesita hacer para hacer eso? No en este libro, lo pueden cambiar si quieren, lo que sea, pero esta dinámica de qué es lo que estamos haciendo son las preguntas trascendentales que, a mi juicio, deberían de salir de este encuentro. ¿A quién le estamos sirviendo y para qué? Y ya para concluir, me gustaría centrarme en la editora, que nos conteste eso. ¿Para qué este libro? ¿Qué espera ella que ocurra? ¿Qué espera que ocurra en mi lector de tu libro, que sea distinto de todas las demás cosas que pudieras haber organizado? Bueno, pues para empezar, ¿qué podemos decir? Sí creo que no es muy, o sea, no es que esperar algo diferente, pero la invitación ya en sí era abordar una idea y un concepto diferente. Yo sí creo que hubiera sido diferente impreso, de verlo en una imagen estática. Digo, es que está estática, pero puedes jugar de alguna forma con ella, y sobre todo los consumidores de libros de artista, sí es una estética diferente. O sea, sí creo yo, como editora y creadora de la colección Hilo, que cambia la estética y la manera de leer un libro de imágenes. Paola, yo entiendo que es distinto, por supuesto, claro, que es distinto. La pregunta es, no es que sea distinto, sino ¿para qué es distinto? ¿Para qué? ¿Para qué? Déjame meditarlo. A ver, pues. En mi experiencia del proyecto hay algo importante, que es esa reflexión de la que tú hiciste, a la que referiste. O sea, no es nada más como la novedad, porque en realidad tampoco es que, o sea, no hay una búsqueda de innovación de parte nuestra, para nada. Para nada. En absoluto. Y sí reflexionamos y nos preguntamos cada una de las veces que platicamos sobre el proyecto, sobre por qué era necesario hacerlo en ese formato. Y hablábamos, como lo que dijo Nuria, desde la invención de la imprenta, desde la imprenta de tipos de Gutenberg, la primera Biblia, y el desarrollo de un lenguaje, de un discurso, de una técnica, de un conocimiento que aspira a la coherencia discursiva. Lo discutimos muchas veces, está en la introducción del libro, y esa discusión se disipó en la voluntad y en la necesidad de compartir. Eso para mí es el gran hallazgo. Claro, compartir nosotros, compartir con el editor. Hay un ejercicio, tú lo llamaste muy bien,
Y estoy perfectamente de acuerdo contigo en que es un ejercicio de generosidad. Quien lo lea también tendrá que ser generoso en inventarse esas preguntas para llevarlo a su territorio y compartirlo con quien le corresponda. Esa es mi posición. Y la pregunta ¿para qué o para quién trabajamos? Yo diría para mí, como lector, como público, como artista, como autor y como alguien que genera ejercicios de colaboración. Aparte de lo que en referencia a alguna parte de lo que se platicó ahorita que me quedó dando vuelta en la cabeza, por ejemplo, sí, toda esta gran historia, hermosa historia también que cuenta Abraham y que tiene, ¿no? Y que está muy relacionada con todo su trabajo anterior también. Sí, eso no está de manera obvia explicado en el libro, y a mí como autor mi colaboración al respecto tenía que ver con justo eso, con pensar que la gente solo por acceder a ciertas texturas, y ese acceder a ciertas texturas tiene que ver con el medio en sí, ¿no? Con algo literal, con el medio en sí, que no es lo mismo que acercarte hacia un libro. Se me hace como interesante, ¿no? Se me hace como interesante y parte de la lógica. Y también personalmente, por ejemplo, el trabajo de Abraham y el trabajo de muchos artistas tiene mucho que ver, más allá de las historias que nos están contando, también tienen esta intención de extender nuestra idea de lo que es el arte, ¿no? Y de extender nuestra idea, en este caso, de lo que es un libro y de eso. Entonces yo personalmente, no sé, quizás los otros tres sí, y esa diferencia política quizás, o política, como quieras decirlo, es interesante también. Yo no sé si quizás me hubiera animado o me hubiera parecido coherente hacer un libro impreso sobre la letra de una canción, o igual y sí me hubiera gustado verlo, pero se me hacía muy coherente que eso pasara de esta manera, ¿no? Pasara como de una forma electrónica. Me parece como coherente, me parece que tiene que ver con qué es lo que consumimos, qué es lo que vemos en internet todo el tiempo, y que eso se me hace que guarda una lógica que quizás es sutil la diferencia con que si fuera impreso, pero pues eso sutil me parece bueno también, que sea como algo no obviamente innovador de alguna manera. No sé si dije algo interesante, pero como que más o menos era lo que sentía al respecto. Como por no quedarme callado. Sí, bueno. Ah, sí, por favor. Gracias. Bueno, es un par de preguntas. Una es cómo se financia una editorial de libros electrónicos. Dos es cuántas veces han bajado el libro, cuántas veces lo han comprado, porque normalmente un libro impreso en México es de 1000 ejemplares aproximadamente, ¿no? ¿Ustedes cuántas veces han bajado el libro? ¿Cuántas veces lo han comprado? Y también el financiamiento, para mí eso es muy importante. Tú como editora, ¿vives de ello o cómo es la sobrevivencia? Bueno, pues da la casualidad que aplicamos a estos patrocinios de la colección Jumex y resultamos beneficiados, y pues con eso tuvimos un patrocinio para este proyecto en específico, que es la colección de arte contemporáneo digital, de libros de artistas de arte contemporáneo digital. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo se financia? No, eso ya. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros? Pues eso todavía está contabilizándose, pero Más o menos. pues no sé. 3. No, 40. Es que 40. Sí. No sé. Yo como no llevo esas estadísticas, a ver. Salió salpicado. Bueno, se han descargado, cifras solamente, se han descargado, se han comprado más o menos 40 libros. En esta cosa que les contaba ayer de que damos algún día en trimestral los libros gratis para promocionarlos, se han descargado más de 200. Entonces, pues ya van 240. Ahora,
En este libro no lo hemos hecho todavía, pero en los demás libros, que fue algo que no les conté el otro día, de los libros que hacemos una versión que le decimos mini mala letra. Hacemos, por ejemplo, en los libros de teatro, tomamos una obra de teatro completa y la damos gratis como parte del libro. En los cuentos agarramos 3 o 4 cuentos que tengan una estructura más o menos consistente y lo volvemos un libro. No es propiamente un extracto de libro, sino es un libro en sí mismo, es un libro chiquito. Con los libros de hilo lo hicimos con el libro de Marco, lo hicimos con el libro de Jonathan, y juntos llevan más de 3,000 descargas los libros gratuitos. Entonces eso es bastante. A mí, en cuanto a esa pregunta, a mí personalmente como autor me encanta que el editorial le pueda ir increíble y que el libro se descargue 1000 veces, pero sinceramente como autor no me agüita estar en una posición en la cual todavía esta actividad sea una cosa minoritaria, ¿no? Y eso también se me hace que tiene que ver con la sutileza de esta coherencia en cuanto al proyecto. Obviamente yo sé y siempre supe que la gente todavía baja pocos libros y que probablemente eso sea como un proceso un poco lento o hacia adelante, pero para mí no tiene nada, se me hace muy interesante, políticamente interesante incluso participar en actividades minoritarias también. El libro salió hace como 3 semanas, ¿no? Apenas. A nivel de información y de referencias, Raúl Ortega, un gran fotógrafo mexicano, hizo un libro sobre las fiestas en Chiapas y se imprimió, quedó muy bien escrito, muy bien impreso, la presentación de Elena Poniatowska. Y yo le pregunto a Raúl, ¿cuántos vendieron? Imprimieron algo así como 3,000 ejemplares. Al año, como suele ocurrir con los libros impresos, la mayoría estaban todavía en bodegas, que esa es una de las cosas más sorprendentes, que la mayoría de los libros impresos terminan estando en bodegas. Le dije, Raúl, vamos a sacar ese libro electrónico en formato PDF. Estoy hablando de hace 8 años, una cosa así. Ya que estaba impreso, realmente quedó muy bonito. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ofrecérselos a los lectores de Zona Cero gratis por 8 días. Y bajaron 15,000 ejemplares. El libro de Picasso, de Fred Baldwin, no encontró un editor en Estados Unidos. Después de que se bajaron cerca de 12,000 ejemplares de ese libro, encontró editor a partir del libro electrónico, que tuvo una diversificación muy grande. Es más, ahora ya escribió un libro que tiene cerca de 400 páginas y que quiere que lo publiquemos en este formato. Sí hay la posibilidad de una distribución muy significativa. Lo que pasa es de que la importancia está también en lo que es la difusión de ese. O sea, el hecho que exista no es suficiente. El hecho que sea gratis no es suficiente. Es la difusión de que está eso disponible. Bueno, eso es. Pues invítenos a ponerlo en su. Ya está. Muy bien.